Podcasteros y podcasteras, volvemos. 2024, ya ha entrado marzo, yo lo sé, pero quería volver con todas las mejores energías y quería volver. Yo le dije a Sune a finales del año pasado que con él quería empezar el primer episodio de 2024, así que por eso estamos acá. Sune, bienvenido, ya te voy a presentar, pero quiero que saludes a los podcasteros y las podcasteras de una vez. Muchas gracias, Marcela. Bienvenida. O sea, bienvenido yo. Cada vez que quieras, yo vengo aquí. Yo encantado de que me llames. Muchas gracias. Estamos acá porque ahí pasa algo bien especial y es en uno de los episodios del podcast Soy Podcastera que al fin salió. Después de tantos años decirte. Así es, así es. Patri nos dejó una pregunta y decía, quiero crear podcast, pero dime, ¿qué equipo básico para empezar debo tener tanto software como equipos? Y por eso es que le dije a Sune, le alcé la mano virtualmente y le dije, Sune, tenemos que hablar y a partir de esta conversación responderle a Patri esa pregunta con la que empezamos muchos. Entonces, es hora de decir quién eres o bueno, recordarle a los que ya saben quién eres y a los que no, pues que te conozcan. Acá nuestro invitado es Sune, tiene más de 14 años de experiencia creando podcast, ahora está más dedicado a la edición de podcast y hay algo súper importante para todos, una información súper importante, él tiene su comunidad, quiero ser podcaster, su podcast, quiero ser podcaster y ahí, vean, la información de valor que es una edad, o sea, es gigante. Prácticamente él es un libro abierto a todo lo que conoce en el mundo podcasting y muchos hemos empezado y muchos hemos aprendido esos primeros pinitos con él. Así que Sune, bienvenido, gracias por estar acá y vamos a conversar alrededor de la pregunta de Patri. Yo he comprado muchas cosas a lo largo de 14 años, entonces tengo diferentes respuestas a según lo que quieren. Así es. Claro. Por ejemplo, yo hace muchos años siempre decía que estaba muy guay la Xenix 302 USB. De hecho, es el vídeo que más triunfa en mi canal de YouTube. Mucha gente ha Ok. visto ese vídeo, le ha gustado mucho, que es una consolita muy pequeña que no se conecta a la red, va directamente con USB al ordenador y que se graba todo lo que reproduce el ordenador. O sea, tú podríamos, incluso, yo qué sé, pones un Spotify y se podría grabar, aunque no es recomendable para podcast, pero para que se entienda. Todo lo que se reproduzca, tu voz y todo, en una sola pista se reproduce todo. Entonces, solo con una Xenix 302 ya podrías hacer muchísimas cosas. Lo malo que tiene es que entra un poquitín de ruido blanco, que lo hay que editar. Es lo único malo. Suele ser baratilla. Aquí en España no sé si estará por 40 euros o algo así, o sea, 40, 50 dólares. Más o menos es el precio que suele tener. Eso lo llevo recomendando 10 años, pero claro, la cosa ha evolucionado. Y ya, entonces, eso sigue siendo una opción. Xenix 302 USB, una opción barata para hacer bastantes virguerías. Y si no, pues tienes que tirar a otro tipo de cosas. Pero primero, lo que te decía fuera de micro, lápiz y papel y qué tipo de podcast quieres. Porque ahora cuando hago muchos talleres, esa es la pregunta. O sea, tengo como 14 preguntas que no te desvelaré hoy, porque si no, sería un taller más que una respuesta. Y una de ellas es qué formato vas a usar y cuántas personas vais a ser y dónde vais a grabar. Estas tres cosas te definen qué te tienes que comprar. Empezamos con el formato, que es lo más gordo. En grandes rasgos, va a ser conversación, va a ser, bueno, narrado o va a ser una ficción. Si es una Ujú. ficción, a lo mejor no te tienes que comprar nada y te puedes ir a un estudio y ya está, porque al final necesitas una mega calidad de sonido, con más actores y la producción es tan grande que al hacerlo con un micrófono puede notarse un poco falto de recursos cuando una ficción sonora se supone que es lo más de lo más. Si es un podcast narrativo, Ujú. se presupone que estás tú solo. Pues se presupone, siempre se pueden añadir más elementos. Entonces, bueno, se podría hacer solo con un micrófono USB. Se podría hacer. Tipo, yo siempre recomiendo, hay dos marcas aquí que en España están bastante bien de precio, que vale unos 100 dólares el micrófono, que tiene opción USB y opción XLR. Siempre digo Samsung Q2U,
Samsung, ¿eh? No Samsung, sino como Samsung, como el Ajá, Samsung, creo que es. así es. Y ATR 2100X, creo que se llama ahora. Esos Aquí dos. está. Ah, mira, sí, sí. Es del que estoy grabando yo en este momento. Funcionan muy bien, tienen muy buena calidad de sonido y de precio están bastante bien. Y se puede hacer podcast de muchísima calidad con esos micrófonos. Lo que siempre insisto, en letras de neón, que sea un micrófono dinámico. Por si alguien dice, no, esos dos no, yo he visto en AliExpress uno. Bueno, primero no compréis micrófonos en AliExpress, porque esos van a romper en 3 días. Pero si lo vais a comprar allá en donde sea, que sea dinámico. No sé si quieres que expliquemos la diferencia entre dinámico y condensador. Por supuesto, por favor. Un micrófono condensador es lo que tienen en la radio, en la tele, son muy buenos, pillan mucha potencia de sonido, pero claro, en la radio se cierran ahí con esa, ¿no? Y ¡pum! Suena ese sonido raro que te envuelve en el vacío absoluto como una nevera y tú puedes caminar por la sala y se te puede grabar. O sea, no pasa nada, puedes alejarte del micro, puedes hablar, puedes levantarte. Son micrófonos muy buenos, de a lo mejor 1000 euros los que tienen la radio, también hay de condensador de 100, pero nosotros vamos a grabar en casa. Entonces, un micrófono de condensador en casa grabaría al niño en el pasillo, al vecino haciendo ejercicio. En pandemia se grababa todo. O sea, hay un micrófono que todo el mundo compra y que es la no recomendación, que es el Yeti. O sea, yo Mm. no quiero que compréis el Yeti nunca, porque a menos que queráis espiar a los vecinos. Si queréis espiar a los vecinos, adelante, comprarlo, funciona súper bien para espiar. Pero se os van a colar ruidos que tus oídos no oyen. Y luego en edición dices, oh, ¿por qué suena la tele de fondo? ¿Qué es esa taladradora del vecino? ¿O por qué está el vecino cortando césped si yo no lo he escuchado en ese momento? Graba demasiado. Entonces, claro, así que yo sé que EOB también habla a veces bien del Yeti, pero él cuando lo ha tenido grababa. Hay que saber también usarlo ¿no? y configurarlo a un volumen muy bajito, muy cerca de tu boca, grabar de noche. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Sandra, que hacía el podcast como el Podcast, que era de sexo, y se le colaban pajaritos. Entonces, claro, no que era muy sexual, estaba ahí haciendo un relato y de fondo un pajarito, pío, 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 pío. Entonces se cuelan cosas que tú no puedes controlar. Entonces, condensador para casa, no, para podcast, no. La otra opción son dinámicos, como tenemos aquí Marcela y yo. Un micrófono dinámico te coge la voz que está cerca. Claro, la parte mala es que tienes que estar muy pendiente del micrófono a una distancia bastante cercana, pero no tanto como para hacer popeo. Entonces, para eso tienes como que enfocar, hay que también saber cómo enfocar la voz al micrófono, ¿no? No ponértelo en recto, sino un poco inclinado para que tu aire vaya en línea recta y no hagas popeo. Y para que se entienda cómo funciona el micrófono dinámico, yo ahora me voy a ir alejando para los que están en audio y cada vez mi voz se irá cada vez, sonará menos y sonará peor. Esta es la parte mala y buena a la vez de un micrófono de condensador. La mala es que si el que no está pendiente del micrófono se pone a hablar con el de al lado y se pierde su voz. La buena es que solo capta tu voz. Y entonces, pues esto hace que ya de por sí quita muchas capas de problemas en el audio. Y ya se graba mejor que con. O sea, ya te quita muchos ruidos en edición. Por eso tiene que ser un micrófono dinámico. Y es que al final los micrófonos dinámicos son mucho más versátiles. Y cuando hablamos de empezar, pues le apostamos a temas versátiles. Por ejemplo, cuando yo iba a comprar mi primer micrófono, que es este, el que mencionabas, ATR, que es de Audio-Técnica, el 2100, yo consultaba libros, youtubers, a ti, a todo el mundo, porque yo decía, necesito contrastar toda esta información, pero entonces al final yo decía, si en algún momento yo quiero grabar un podcast de mesa redonda, yo quiero entrevistar a otra persona presencial y me compro una consola o me compro pues una grabadora que tenga entrada XLR, ¿qué voy a hacer? No voy a tener un micrófono que me sirva pues Claro. para todo lo que necesito, como pensar, yo creo que para Patri y por supuesto para todos los que nos están escuchando y para quienes nos están viendo, que es muy útil ver este episodio, por eso lo estamos grabando en video, para
observar como todas estas indicaciones y cuando Sune se alejaba el micrófono o se acercaba pues como para entender el contexto de lo que estamos diciendo. Y es como, qué rico apostarle a un kit starter que sea de buena calidad. Mm. O sea, más allá de que también hay que decirlo, se puede empezar con el celular. O sea, sí, se puede. Pero entonces si uno Sí, quiere, sí. bueno, si quieres di algo respecto a eso. Claro, a ver, es que depende también del objetivo que tengas. Por Esto es supuesto. como, ¿puedes jugar a fútbol en zapatillas ¿no? En zapatillas está por casa? Puedes. A la pelota le Ajá, vas, sí, pero, pero ya está, te vas a divertir y ya está. Y luego te va a doler el pie. es verdad. Entonces, claro, pero si tú quieres, yo qué sé, aunque sea una liga de amigos, quieres intentar ganar partidos, pues hombre, cómprate unos zapatos que estén preparados para chutar la pelota. Y lo mismo, ¿no? Para todos, sea para correr. Puedes correr con tejanos también, puedes ir a correr con pantalones tejanos, pero se te van a pegar cuando sudes. Entonces, cómprate ropa deportiva para correr. Entonces, todo depende un poquito del objetivo. Sí, se puede, pero yo no diría con voz tan grande. Claro, con el móvil tal cual. Sí que es verdad que luego hay micrófonos adaptados para móviles. Eso sí que es verdad. Luego hay unos Rode y tal que son hay virguerías que entonces sí. Pero móvil tal cual. En el caso, ¿cómo se llamaba? ¿Cristina se llamaba? Ah, La de Patri. Patri. En el caso de que Patri diga, mira, va, no quiero invertir nada, pero tengo un móvil. Bueno, va. Pero tienes que grabar dentro del coche, con el coche parado. Entonces, lo que tienes que buscarte es que el entorno sea silencioso. Entonces puedes un poco engañar a la audiencia si grabas con el teléfono móvil a una distancia prudencial de tu boca dentro de un coche o hay gente que se ha metido dentro del armario para que la ropa le amortigüe. Bueno, si haces eso y yo no me entero y suena bien, pues vale, pues aceptaríamos. Y adicional a eso, pues, y quiero mencionarlo porque sé que es un tema, pues, que puede generar debate y creo yo que para empezar sería para un formato monólogo, o sea, hasta ahí. Es Ya, como que si quieres algo un poco más con alguien más, etcétera, entonces vas a tener que empezar a monitorear sonido, vas a tener, o sea, ya es como un pasito más, pero claro. no significa que no se pueda dar, ¿cierto? Entonces es como, ok, si grabas el podcast y nos lo mandas y Sune y yo escuchamos y no nos damos cuenta que grabaste desde el carro, qué gran logro, súper chévere. Pero Mm. entonces hacia esto, pues es como, también estamos hablando de profesionalizar esta industria en la que estamos y de hacer las cosas cada vez mejor, porque es yo creo que lo que nos dices también tiene mucho que ver con que hoy estamos compitiendo con producciones que detrás hay 20 Claro, personas. O claro. sea, hay unos equipos de producción gigantes, hay hasta abogados, hay comunicadores, hay diseñadores, hay etcétera. Entonces sí, no es quitar, y por eso hacía el comentario del celular, porque no es quitar el hecho de que alguien que quiera empezar no lo pueda hacer, pero sí es el hecho de que quede constancia, firmado y sellado, que estamos en una industria que pues Claro. ya está en su adolescencia, que quiere ir madurando. Es que hoy día hay tanta competencia que un audio que no suene de 7 para arriba, de 7, ¿no? Una nota de 1 al 10 que suene de 7 para arriba, la gente puede pararlo, aunque estés contando algo muy interesante. Y hoy día, pues, es eso, que el audio hace que tú mismo te escuches y digas, ay, sueno mal, sueno estridente, porque claro, puede ser que suene estridente si te hagas con el móvil. El hecho de que a nadie le gusta su voz, partamos de eso. O sea, que la gente que diga, no me gusta normal, a nadie le gusta su voz. Menos a los que se quieren mucho y van al gimnasio y se miran al espejo mucho. Pero el micro, tú cuando te escuchas con un micrófono, luego te escuchas a ti mismo y dices, jolín, qué bien sueno, porque ya está preparado para que, ¿no? Los graves ya tienen como un microsistema y tú mismo o tú misma te lo crees. O sea, cuando tienes un micro y te escuchas, te lo crees más y te sientas mejor. Y esto ayuda a que el podcast sea mejor.
Así es. Y adicional a eso, pues ahora que nos recomendabas también el hecho de ir a un estudio, pues no solo si vamos a hacer una ficción sonora, sino que también los estudios pueden ser una gran ayuda, porque en los estudios, pues así uno quiere hacer un monólogo, así uno quiere hacer entrevistas, en los estudios está todo y te garantizan que tu audio quede en perfectas condiciones y casi Sí, siempre los estudios están monitoreados por un ingeniero o una persona pues que ya sabe del claro. registro de audio. Claro. Nosotros uno de los servicios que hacemos es, en vez de tener un estudio, nosotros llevamos el estudio al sitio, a la casa, a la oficina, entonces montamos todo nuestro kit, lo llevamos ahí y no se tienen que mover, entonces es más cómodo, eso es verdad, no tienen que invertir, pero a su vez, claro, sale más caro porque cada sesión yendo a un sitio o que vengan a grabarte, pues por otro lado te preocupas cero técnicamente y si es un estudio de grabación probablemente también te lo saquen en vídeo, que hoy día pues el vídeo tira más. Sí, 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 tanto cambio también alrededor de la misma industria hace que el hecho de empezar vaya migrando a, wow, mira lo que decíamos desde el principio. ¿Cómo quieres empezar? ¿Qué forma? O sea, Claro, pregúntate antes, ¿qué formato quieres sacar? claro, claro. Y siguiendo con esto, hemos dicho la ficción sonora, el narrativo por decir que hable uno solo, que también puede ser un podcast conversacional de uno solo, pero para que se entienda mejor un narrativo. Y luego el de conversación, que ya sea entrevista o porque tienes varias personas en el podcast, que esto se hace como una ramificación en dos. Va a ser online, como estamos tú y yo ahora, o van a estar en persona. Si va a ser online, pues como tiene ahora Marcela, pues con el ATR 2100 se puede. O sea, siempre que esté tú solo en la habitación y el ordenador, con el ATR funciona cualquier formato de podcast. Pero el tema es que se complica cuando hay más gente y vienen de manera presencial. Y no vale eso de compartir un micrófono. Nunca. O sea, un micrófono, una barbilla. Esto, vamos, de ley de vida. Ni que digas, no, pongo el Yeti en medio que tiene 360. Nah, suena fatal, porque suena unos ecos y queda muy poco profesional. Como poner el móvil en medio, o sea, es que suena muy mal. Y luego no le pidas al editor milagros, que ni editores ni inteligencias artificiales es una grabación regulera es muy difícil arreglarla. Una edición bien hecha se puede convertir en una edición que parezca un estudio, pero tiene que estar bien hecha, de base. Y adicional, antes de que ya entremos a hablar del software, porque hemos hablado de los micrófonos, Sí, etcétera, pero también es rico hablar como de todas las opciones que hay en temas de edición, etcétera. Y es por experiencia, lo he evidenciado que cuando no se graba con el mismo micrófono, todo el sonido de los brazos de los micrófonos, de que se ya. movió, Sí, 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 etcétera, queda. Y eso en edición después es sí, un suplicio. sí, sí. Claro, esto lo que decíamos, si es online, también hay una forma de que parezca que las personas estén juntas. Si las dos personas tienen el mismo micrófono y te conectas por una plataforma tipo StreamYard, Riverside o Zencaster, que graban en local y luego la persona que graba recibe los dos audios por separado. Grabar en local es que se graba en el ordenador de cada una de las personas y no se graba la conversación online, como por ejemplo en Zoom, que codifica mucho y hace peor sonido. Entonces, si las dos personas tienen el mismo micrófono y están en una de estas plataformas, parece que están juntas. Que estás presencialmente, que esto no lo hemos dicho todavía, ¿qué recomendaría yo? Pues ya tendría que ser o una grabadora o una mixer que acepte el número de micrófonos de las personas que están. Si vienen dos personas, tendría que haber mínimo dos, si vienen cuatro, o sea, normalmente son entre dos y cuatro son las que suelen tener. Yo me gusta muchísimo la marca, la grabadora Zoom H6, que se pueden meter cuatro micrófonos, te lo puedes meter, puedes llevar la grabadora y cuatro micrófonos a una mochila y hacer lo que te dé la gana. O sea, te vas a cualquier lado y suena súper profesional. Tiene también los micrófonos acoplables, pero no lo usaría para grabar podcast. Se lo grabaría para ambientación o yo qué sé, para una entrevista por la calle. Pero, pues eso, una Zoom H6 o Zoom H4 que acepta dos micrófonos, que es un poco más barata porque tiene menos micros. Y luego la gente, lo que nos estamos yendo mucho es a Rodecaster, que acepta cuatro, eso ya es como más caro,
más virguería, se le pueden poner sonidos, sincronizar al móvil con Bluetooth, bueno, como una mesa de mezclas pequeñita y muy sencilla de usar, no requiere conocimientos técnicos y se llama Rodecaster, o Rodecaster One o Rodecaster 2. También los de Zoom tienen una versión, que ahora no me acuerdo cuál es, que dentro de poco la voy a tener y la voy a poder probar, que se llama Q1, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, del mismo estilo. 4 micrófonos, palancas para subir volúmenes, y yo nuevamente la llevo siempre en la mochila cuando voy a clientes y yo grabo con esto, con la Rode y con micrófonos de Rode. Y eso sería un poco como el extremo mínimo, ¿no? El ATR 2100, el extremo máximo, 4 micrófonos dinámicos y una consola tipo Rodecaster. Me encanta porque entonces podemos ir subiendo de nivel, pero Claro, empezando en un buen nivel que no es tan costoso. claro. Entonces, eso es chévere. Ya yendo hacia el tema de los programas que permiten que podamos, pues, como con el audio jugar, etcétera, quitarle los ruidos y demás, me encantaría que empecemos por esos programas en los que podemos grabar si la entrevista es online. O sea, según tu experiencia, ¿cuáles te han dado mejor rendimiento? Sabiendo que Internet a veces tiene sus fallas. Entonces, ¿cuál de pronto es el que o los que más recomiendes según tu experiencia? Pero programas o servicios online. Bueno, sí, servicios online. Sí, Vale, sí, claro, como esto lo hemos aplica dicho más. antes, claro, los servicios online, los que yo he usado y funcionan de este tipo de que se graba en local, lo que he comentado antes, Zencaster, Ujú. Riverside FM y StreamYard. Yo ahora StreamYard es el que me está funcionando con todas las personas, porque los otros dos he llegado a tener problemas con gente que tenía Apple, ¿no? Mac, de repente, ay, tengo Safari, ay, no me deja, ay. Y al final, aunque de 100 grabaciones, 5 te salgan mal, al final esas 5 quedas mal con esas 5 y como al final yo estoy aquí en plan profesional, pues no, a la que lo fallaba 2 veces fuera, porque siempre tenía como segundo recurso irme a Zoom, que a todo el mundo le funciona, pero a mí no me gusta el sonido que da Zoom, que también se puede poner, configurar multipista y tal, pero graba el sonido este, ¿no? El VoIP, que es comprimido el sonido para que llegue bien la onda, pero no preparado para la grabación. Yo ahora mismo diría, si tengo que decir uno, hoy por hoy, a menos que me falle en el futuro, StreamYard, que tiene versión gratis y versión de pago. Creo que la versión gratis se puede igualmente usar como multipista, 2 horas al mes. Y el vídeo que te graba, bueno, al ser gratis, pues sale su logo, que es un pato. La única diferencia, cuando vas subiendo el upgrade premium, es más minutos y más configurable la pantalla. Muy bacano. Entonces, para empezar, desde que haya una versión gratuita, uno puede empezar a experimentar y Mm. a partir de ahí ya decir cuál le gusta más. Entonces, ahora sí hablemos, ahora sí, de software, de hay algo y es, yo siento que muchas veces cuando uno se mete a hacer podcast, no tiene la conciencia de lo que es Mm. editar. Ya. O sea, en serio, es como escucharse el doble de lo que uno habló. Sí. Bueno, y a veces tardas 5 veces más de lo que dura un audio. Así es. Entonces también, o sea, como que démosle un poquito de doble clic a lo que es editar y tipo paquete starter y vamos subiendo. Ya, claro, yo aquí tengo un dilema porque lo más fácil que yo puedo recomendar vale dinero. O sea, tiene un precio con suscripción, que es Hindenburg Pro, que se Ajá. aprende o sea, es que dentro de poco incluso haré tutoriales en YouTube porque es que en 10 minutos has aprendido a hacerlo. Tiene una curva de Genial. aprendizaje súper sencilla. Está preparado para los podcasts. Claro, alguien que viene de producción de música y se mete en Hindenburg dirá, esto es un programa para niños, o sea, y no tengo opciones de regular muchas cosas, no, es que no, está preparado para el audio, o sea, multipista, grabar con el ratón haces casi todos los movimientos, muy fácil hacer el fade out y el fade in, que es lo de que empiece la música de cero y suba o que suba y baje. Incluso ya de por sí tiene un plugin, nada más instalarlo, que es reducción de ruido, que es con una rueda física que va perfecto. Y es que ya solo, y te nivela, incluso si tienes una conversación, le pones
no sé qué automático, no me acuerdo cómo se llama, y te detecta cuando grabas en, voy a poner un poco en contexto, cuando grabas en la misma sala, aunque tengas dos micrófonos, siempre se cuela la voz del otro un poquito en tu micrófono y hay como una Así es. pequeña onda, una huella. Lo suyo sería que no estuviese esa huella, entonces a mano tendríamos que quitarla, rebajarla. Bueno, pues esto lo hace automático. Coges las dos pistas, le dices, hazme automático, y él detecta cuando estás hablando tú, te sube, cuando estoy hablando yo, en tu pista, te baja. Y lo deja a unos volúmenes tan bajos que mi propia voz tapa ese eco. Y todo esto hace que mejore el audio. Y claro, de manera automática, solo con eso te ahorra 2 horas. Luego ya tienes que revisar que lo haya hecho bien, pero es que solo con esas dos cosas, incluso, y hay otra cosa que me gusta mucho de Hindenburg, es que acepta todos los formatos. Tú le puedes arrastrar un MOV y te lo convierte en audio, un AVI te lo convierte en audio, un OC, que es un audio de WhatsApp, te lo convierte en audio, MPA, MPV, todo. O sea, tú no encontrar un formato que no arrastres y directamente ya puedas trabajar con él. Y solo con eso ya es una maravilla. Y es muy rápido de trabajar. Claro, la otra opción gratis es Audacity. Pero alguien que no tiene conocimientos se mete en Audacity e intenta hacerlo por su propio pie, acaba tirando el ordenador por la ventana a la media hora. Porque es cero intuitivo, se parece mucho a un entorno Linux y ahora a lo mejor la versión habrá mejorado, pero en su día incluso petaba y te dejaba el proyecto a medias. Entonces, por eso digo, mi recomendación ahora mismo cuesta dinero. Creo que no me acuerdo en cuánto estará la suscripción mensual. También tiene, no sé si anual vale 100 y mensual vale 10, no me acuerdo. Pero bueno, si alguien quiere, yo tengo por ahí 60 días gratis y así que lo prueben. Pero claro, es lo malo, que al final tienes que invertir un poco. Si no, pues te vas a Audacity y te peleas un poco con él, que también se puede hacer. Pero ya simplemente lo de reducir el ruido de fondo, quitar el ruido de fondo, ya tienes que hacer como varios pasos de coger un ejemplo de que no hablen voces, que analice todo el audio y luego con otro botón decirle, ahora esto que te he dicho me lo quitas de todo. Es que luego una vez que la aprendes, o sea, yo he estado también 10 años usando Audacity, pero ahora no me digas de volver, porque es que ahora me costaría, incluso a veces a los niños he tenido que enseñarles y me cuesta pensar, después de hacerlo con Hindenburg, cómo se hacía en Audacity. Sí, sí, pues yo que aprendí en Audacity, de pronto, pues ahora más grande, después de haberlo cogido hace muchos años, se me hace un poquito más fácil y hasta de hecho es más fácil aprender Audition si uno tiene al Mm, menos las bases de Audacity. claro. Entonces sí, y bueno, entonces para ir subiendo, vamos en Hindenburg, bueno, Audacity primero, o los dos ahí a la par. Yo es que ahora mismo solo recomendaría Hindenburg. A lo mejor GarageBand, que no digo a lo mejor porque no lo he usado, pero me da que va a ser muy parecido el uso, porque es muy fácil, muy intuitivo. Pero que yo con Hindenburg, que he editado ficciones sonoras, al final puedes hacer muchas cosas. Y ficciones sonoras Genial. para Audible y todo, o sea que no me ha limitado. Solo que a lo mejor con otros programas pues podría haber hecho mejores efectos o mejores ecualizaciones, no sé. Bueno, y todo a partir de la experimentación. Así que, Patri, ya ves, te das cuenta que prácticamente no es que sea imposible. Hay un montón de caminos. Ya, por Claro. supuesto, eres tú la que decide cómo quiere empezar, por dónde quiere empezar y, por supuesto, qué formato quieres elegir. Es que eso es clave. O sea, cuánta gente va a grabar y qué formato a partir de ahí. Lo suyo es que pruebe a grabar con el móvil y Audacity, que sería como la versión más barata y que más frustración te puede dar. Y luego todo lo demás será mucho mejor. Así es. Y no quiero que nos quedemos solo en esto porque al final la persona que nos escuche y Patrick cuando nos escuche y quienes estén escuchando en conjunto,
Podrán decir, bueno, pero ellos no hicieron doble clic en qué es un formato, qué tipo de formatos hay, etcétera. Entonces, que este sea como un abrebocas para que se vayan para Quiero ser podcaster, para que se vayan para la cuenta de Soy podcastera, porque ahí pueden encontrar doble clic a muchos temas que hoy no nos convocaban, pero que por supuesto son el complemento de todo lo que hablábamos hoy y van a entender un poquito más el contexto de muchos de los otros temas que conversamos, porque creo que Suna y yo podemos compartir esto que hemos aprendido, que el podcast pues se aprende por pedacitos a veces, pero cuando uno junta todas las piezas, ya todo tiene sentido. Sí, sí, y sobre todo O, escuchar. o no estamos de acuerdo. Sí, sí, escuchar. Yo digo, mucha gente quiere hacer podcast, pero nunca ha escuchado podcast. Entonces, dos claves serían escuchad podcast y, que esto no se dice y tenemos que empezar a decirlo más, pensad en cómo generar una comunidad. Porque sin comunidad te vas a cansar de tu podcast. Y en cambio, con tu comunidad no significa audiencia. O sea, la comunidad escucha tu podcast, pero no significa una audiencia masiva. Una comunidad fiel que te ayude, incluso que te haga crecer, que te acompañe y llegado el caso, si quieres monetizar, también se monetiza a través de la comunidad. Pero el podcast, o sea, habría que definir otra de las cosas, ¿no? De el objetivo del podcast. Pues uno de los objetivos seguro es tener una comunidad, ya sea de 50 personas o de 1000, pero todo eso tiene que ir enfocado ahí. Y ahora necesito que nos recuerdes, hemos mencionado dónde te podemos seguir, cuál es tu comunidad, etcétera, pero quiero que nos cuentes tú para que podamos seguirte, escucharte, conversar con vos, etcétera. Mira, de página web, como tengo tantas al final, voy a decir nacionpodcast.com porque acabo de cambiarla hace poco y está muy chachi. Entonces me gusta que la gente la visite. Y en Perfecto. redes sociales soy o Sune con dos Ns o Sunepod, según si alguien me quitó el nombre. En TikTok, Instagram y Twitter X. Y en YouTube quiero ser podcaster, que además este año, cuando me quito un poco de faena encima, voy a ponerme también a hacer muchos tutoriales y cosas de podcast. Genial, ese verano nos espera para recibir mucha información de valor. Mira, esto que dices del verano, el otro día lo comentaba. Esto como, vamos a abrir un subtema antes de irnos. Ajá, En el verano casi nadie graba. El sí. verano es un buen momento para hacer una estrategia de vuestro podcast, porque la gente está sedienta de audios y incluso he visto gente que se ha puesto número uno en Spotify en agosto, eso sí, publicando todos los días. O sea, puede ser una estrategia de volcar mucho en verano y que te funcione, porque la gente, aunque el podcast sea un medio, eso a lo mejor a un oyente nuevo le choca un poco, sea un medio que puedes escuchar como, dónde y cuando quieras, sí que nos tira más un podcast recién publicado que un podcast de hace 3 meses. No sé por qué cosa debemos tener mental o acostumbrados a la tele, no lo sé. Esto es algo culturales, pero yo escuché antes un episodio tuyo de hoy que uno de hace 6 meses, a menos que el título me llame muchísimo. Así es. No, pues con ese tip, ya todos tenemos que, como decías al inicio, extra micrófonos, lápiz y papel, y a partir de ahí que todas las ideas vuelen, que las ideas vuelen con todas estas herramientas, porque al final las herramientas sirven para eso, para maximizar todo ese talento que queremos dar a conocer. Y bueno, Sune, como siempre, vos sabes que es un gusto para mí poder compartir con vos ideas, poder aprender cada vez más. Y bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, ya que nos estamos viendo más en los podcasts. Y de pronto quieres despedirte con algo más o ya estamos. No, que sigáis a Marcela, compartirla, porque además me gusta mucho cómo lo cuenta. Y si escucháis a Marcela, ya aprenderéis muchísimo. O sea, ese es mi CTA, es que te sigan y que vayan a tope contigo. Bueno, igual al final también nos terminamos convirtiendo los mismos creadores en una comunidad en la que nos vamos ayudando, nos vamos apalancando y al final
Lo importante es que todos crezcamos, aprendamos cada vez más y hagamos mejores podcasts. Así que podcasteros y podcasteras, gracias por de nuevo conectarse y nos vemos dentro de 15 días. Bueno, nos vemos y nos escuchamos. Chaito.